Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores. Yo les doy la bienvenida a este podcast especial de Miedoscope. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la leyenda de La Llorona y cómo esta ha penetrado de cierta forma en la cultura mexicana y se ha posicionado como una de las leyendas más contadas en todo México. Acompáñame a este podcast para descubrir un poco más sobre la historia de La Llorona. Bienvenidos sean todos ustedes a Miedoscope, el podcast. Pues saludos a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Miedoscope. Espero que la pasemos todo muy bien. Vamos a estar aquí como una media hora, unos 40 minutos, platicando, contando algunas historias sobre La Llorona y también explicando un poco de dónde sale esta misma. Vámonos a los orígenes de la historia. ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué esta historia comienza a sonar mucho en México, ¿no? En especial. Y esto habla de la conquista de los españoles, la Malinche, y cómo ella colaboró con los mismos españoles para tratar de pues ahora sí que ponernos el pie en el cuello al pueblo mexicano, ¿no? Se habla mucho de una traición y de cómo ella en realidad cuando llora por sus hijos está llorando por todos los mexicanos a los que traicionó. Esa es una de las vertientes, ¿no? Hay una leyenda clásica que a mí me gustaba desde niño y la escuché y la verdad yo creo que muchos coinciden con esa historia y es básicamente que una señora, una mujer, pues lamentablemente fue traicionada por su marido y como una especie de venganza ella ahogó a sus hijos en un río. Creo que tenía 3 hijos y pues digo, lamentablemente ocurrió este asesinato, ¿no? Algo pues ahora sí que se ve en las noticias diarias y pues que ahora pues no pasaría tampoco desapercibido como me imagino que en esos tiempos, ¿no? También hablando de las historias, pues obviamente dicen que ella después de ahogar a sus hijos se mete en el agua y pues se suicida, ¿no? Entonces la leyenda cuenta que al ella no estar, pues ahora sí, o más bien estar como arrepentida de lo que hizo, decide empezar a salir por las noches y a vagar por los rumbos donde vivía, gritando el famoso "ay mis hijos". ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esta historia sea real? También se habla de esta mujer, este fantasma en otros países. No creen que nada más es en México. Hay otros países en donde también se conoce a La Llorona. Y pues la información dice que La Llorona es un espectro de folclore hispanoamericano, que según la tradición oral es un alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida y maldecida los busca por las noches en los ríos de pueblos y ciudades. Volvemos a lo mismo, ¿no? En México, uno de los lugares donde se conoce la leyenda y varios investigadores estiman que La Llorona pues estaba como personaje, más que nada los zapotecos, los nahuas, inclusive los mayas y todo esto la conocen como la Xtabay también, ¿no? Pues se puede encontrar por ejemplo en Yucatán, en Veracruz, en la Ciudad de México, no sé si en Monterrey, porque en Monterrey no hay muchos ríos que digamos, ¿verdad? Pero pues se puede tratar básicamente de algún tipo de fantasma en específico que agarra o toma la energía y pues trata de, ¿cómo explicarlo? Como de darse a conocer mediante este grito
Y está bien interesante. Vamos a contar algunas historias también que obviamente no se van a contar en el programa de Minoscope. Y nuevamente agradezco a la gente que está escuchando este podcast porque significa que pagaron ahí la membresía. Les agradezco y vamos a estar subiendo un capítulo por semana los miércoles. Entonces espero que lo disfruten bastante. Vámonos con unas historias y vamos a desmenuzarlas un poco, ¿no? Dice, hola a todos, ¿cómo están? Vi que están contando historias y no me quería quedar atrás. Todo empezó como en el año 2013 o 2014. No me acuerdo muy bien. Bueno, lo que pasó fue que escuché a La Llorona, tenía como 10 años. Después me mudé de ahí y ya no volví a escuchar a la misma. Después de 4 años fui de vacaciones a esa misma casa. Pero como ya no había escuchado a La Llorona, tenía ganas de volver a escucharla. Grave error, mi estimado compañero. Lo que pasó es que me quedé viendo la película. Todo tranquilo hasta que dieron las 2:30 de la madrugada. Le puse pausa a la película para contestar un mensaje y escuché que los perros estaban ladrando. Pero no le di importancia. Y de repente escuché gritos, como ustedes dirán, que a lo mejor fue algún borracho, pero me asomé y no había nadie en la calle. Cabe mencionar que vivía cerca de la barranca, pero el grito no fue como muchos dicen que se escuche. Supuestamente el grito que dice, ¡ay, mis hijos! Pero lo que hemos escuchado sabrán que nada más se lamenta como quejándose. Y sí, pues realmente el grito, mucha gente, digo, en los últimos tiempos ya no se ha manejado el ¡ay, mis hijos! Yo creo que ya se fue perdiendo conforme al tiempo. Y es como más un quejido de tristeza, como de dolor. No sé si alguno de ustedes la ha alcanzado a escuchar. Yo siempre lo comparo como cuando vas a un velorio y hay una mujer llorando, como de desesperación, de tristeza. Es más o menos a eso a lo que me refiero. Voy a contar otra historia aparte de las que mandaron, porque son muchísimas historias sobre La Llorona. Y la otra historia va así. Dice, yo creo que una vez la escuché donde vivía anteriormente. A unos cuantos metros estaba un arroyo. Y estoy hablando de un fraccionamiento en ciudad. Pero ese pequeño arroyo lo dejaron, según yo, ya estaba casi seco. La verdad nunca me asomé. Bueno, eran como las 4 de la mañana. Y eso fue lo que me despertó. Luego se volvió a escuchar. Era como un lamento de una mujer, como un sollozo muy largo, y se escuchaba lejos. Los perros de los vecinos estaban ladrando y ladrando y ladrando. Y en eso se despierta mi esposo y me dice, ¿escuchaste? Y le dije, sí. Todavía me dice, ¿será La Llorona? Y ni lo dejé terminar. Le dije, cállate, no lo digas. Me dio un miedo que me recorrió todo el cuerpo y ya no quise ni moverme. Y me dice él, déjame asomo a la ventana, y le digo, no inventes, aquí quédate conmigo. En esa casa, nuestro cuarto daba a la calle y la ventana estaba enorme, de techo a piso casi, y de los laterales era muy poca pared. Prácticamente todo ese espacio era vidrio. Justo estaba una farola de calle en nuestra ventana, o sea que cualquiera que pasara por la banqueta, y la sombra se veía muy bien. Rezaba porque no pasara nada, así por la ventana, y ya no la escuchamos. Solo fueron esas 2 veces, pero a mí me dio mucho miedo. Se escucha muy horrible. Fue la única ocasión que oí, y por lo que he leído, puedo pensar que lo que escuché fue ella, La Llorona. Híjole, buena historia. Buena historia para complementar las otras que teníamos de la Llorona. Y pues sí, digo, hay muchos lugares en donde se dice que se ha escuchado. Como ya les dije al principio de este podcast, cuando hablamos de La Llorona, pues solemos relacionarla con México, ¿no? Pero no, déjenme decirles que estamos equivocados, porque pues La Llorona ahora sí que está en todas partes, en muchos lugares del mundo. Ya les comenté sobre el caso de Banshee, La Llorona europea, que mucha gente habla sobre ella. Híjole, yo creo que en cuestión de leyendas y todo esto, aquí en Latinoamérica somos los reyes
para hablar de este tipo de cosas. Pero también Europa no se queda atrás. Argentina, también Perú, Venezuela. Todos ellos tienen sus versiones de La Llorona, ¿no? Y otra persona comenta: así es ella, no grita "ay mis hijos". Ella solo se lamenta y es un grito escalofriante. Yo tenía 13 años cuando la escuché. Esa vez yo discutí con mi mamá. Nunca le había gritado yo a ella y esa noche lo hice. En la parte de arriba vivía mi hermano con su esposa. Tenía escaleras independientes para subir. Esa ocasión ellos no estaban en su casa y yo, enojada, me subí a dormir ahí. Como a los 20 minutos, los perros empezaron a aullar y su aullido era de lo más tenebroso. Se me erizó la piel cuando a lo lejos escuchaba un grito como un eco y cada vez se acercaba más. Al mismo tiempo que los perros ladraban exageradamente y asimismo se fue perdiendo. Solo recuerdo que me tapé de pies a cabeza y empecé a rezar hasta que me dormí. Aún hoy lo recuerdo y me da miedo ese día. Pues ahí está otro caso de gente que ha escuchado a La Llorona y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son historias muy muy interesantes sobre la Llorona y vamos a estar hablando acerca de más historias. Recuerden que al final de cada uno de estos podcasts especiales vamos a estar leyendo una historia exclusiva escrita por un servidor y pues obviamente tiene que ver con la temática de la que estamos hablando, que este primer podcast quiero agradecerles a todos los que están escuchando, porque ahora sí que va a ser el primero de muchos. Cada miércoles en punto de las 9 de la noche, horario del centro de México, voy a estar subiendo capítulos para que los escuchen todos y cada capítulo va a tener una historia escrita por mí sobre el tema. Así que no se pierdan al final de este podcast la historia que escribí sobre la nueva Llorona, que está súper interesante. Mientras tanto, vamos a seguir tocando base con otras historias que encontramos y que me parecieron muy interesantes sobre el tema de la Llorona. Fíjense, antes de pasar con otra historia, quiero leer un pequeño reportaje de la revista de Nat Geo acerca de la Llorona. Me da muchísimo gusto que revistas tan importantes hablen sobre estas leyendas tan arraigadas en México y en el mundo. Dice: en México colonial y aún en estos días, la leyenda de la Llorona es una mujer que se aparece en la noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, con cabello largo y vestida de blanco. Esa es clásica, llamando con aterradores y fuertes lamentos a sus hijos. Sin duda, una de las leyendas con más fuerza que hay en México es la Llorona. Como tal, surge en la época de la colonia. Sus antecedentes son mucho más antiguos y pierden en los mitos prehispánicos que se fundan en diversas diosas como Cihuacuatl, Coatlicue o Tonantzin. Dice: sexto presagio funesto. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Dice, esto que estoy leyendo es una... Dice: visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Estamos hablando de escritos súper viejos que hablan sobre la Llorona. Me da, la verdad es que... ¿Cómo lo explico? Me da gusto que se recuperen estos textos y cómo la leyenda de la Llorona es tan importante en nuestra historia, ¿no? También hay antecedentes de la Llorona. Dice: Cihuacuatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor de los años 1500. Los sacerdotes en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que le sucederían a los mexicas. La muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Cihuacuatl había salido de lo más profundo de las aguas y bajado de la montaña para prevenir la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podrían ver hacia el oriente una silueta blanca, con el cabello peinado de tal modo que parecería llevar en la frente 2 pequeños cuernos, arrastrando y flotando una
cauda de tela tan vaporosa que se le ondulaba con el viento, y con su clásico y desgarrador grito: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Después de la conquista, el sacerdote Fray Bernardino de Sahagún interpretó después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del Imperio Mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de la Gran Tenochtitlan era la misma Cihuacóatl, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente, y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tecastlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones, que por eso Cihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando las penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han llegado y que llegarán muy pronto al imperio. Aquellos hombres del oriente eran los españoles dirigidos por Hernán Cortés, y sometida a la Gran Tenochtitlan y con la caída de todos los pueblos, sufrieron las atrocidades de los invasores: epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses completamente olvidados, a excepción de Cihuacóatl, también conocida como La Llorona. De esta forma se inicia la leyenda. Se dice que al sonido de las campanas de la medianoche, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo se aproxima por el oeste, recorriendo las calles. Unos dicen que flota, otros que no tiene rostro, y unos más que el grito desgarrador es similar al de una ambulancia. Cihuacóatl muestra tres aspectos característicos: los gritos y lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la Gran Tenochtitlan estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no solo por coincidencias físicas, sino míticas, y ser la patrona de las Cihuatateo, que de noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario, a espantar en las encrucijadas de los caminos, y son fatales a los niños. Híjole, qué interesante irnos a la historia y escudriñar estos casos en los que ya se hablaba de La Llorona y de sus historias, también para nosotros saber un poquito el contexto del por qué se aparece, el por qué la gente cuenta lo que cuenta a final de esto, ¿no? Entonces a mí se me hace muy interesante la historia de La Llorona. Vamos a tratar de contar otro caso reciente sobre encuentros con La Llorona, y vámonos con esta otra historia. Esta historia se titula Un hijo para La Llorona. Créditos a quien corresponda. El terrible sufrimiento que pasará Raquel para dar a luz a su hijo Rodrigo, y saber que después de eso quedaría imposibilitada para volver a ser madre, le dieron la fortaleza para luchar contra viento y marea, en contra del autismo de Rodrigo. No así su esposo, que la abandonó a su suerte. Pero Raquel tenía una buena fortuna, de que su padre le había heredado un patrimonio que le permitía dedicarse las 24 horas a cuidar a su hijo, ya que éste tenía 7 años. Raquel era feliz con su hijo. No quería ni esperaba más de la vida. Un médico le recomendó a Raquel que se fuera a vivir un tiempo al campo, y así lo hizo. Compró una casa muy bonita cerca de un río, y durante días y meses fue feliz con su hijo.
Pero llegó un día fatal, algo que Raquel jamás esperó. Una tarde, mientras Rodrigo jugaba en el río, ella se quedó unos instantes dormida, y eso bastó para que Rodrigo fuera arrastrado por la corriente. Cuando Raquel se percató, ya no pudo hacer nada. Por más que intentó salvar al niño, la fuerte corriente se lo llevó sin piedad. Fuerte fue aquel dolor que Raquel sintió aquel día. Sobre todo, porque pasaron los días y no encontraban el cuerpo de Rodrigo. Pero una noche de lluvia, en que Raquel había decidido quitarse la vida, tocaron a su puerta fuertemente, y Raquel se apresuró a abrir. Y ahí, completamente mojado, estaba su hijo. Raquel vio como una mujer de cabello largo se alejaba llorando y llamando a su hijo. Le dio miedo, pero pudo más la alegría de ver a su hijo vivo. Nadie podía creer aquella fantástica historia. Sin embargo, a Raquel no le importó nada, solo le importaba tener a su hijo con ella. Todo volvió a ser felicidad y el tiempo transcurrió, pero algo raro sucedía con el niño. A pesar que pasaban los años, Rodrigo no crecía. Seguía siendo un niño de 7 años. Raquel se asustó, pero no quiso hacer nada. Se dedicó a cuidarlo y a ser feliz con él. Pero Raquel envejeció y el día de su muerte llegó. Rodrigo se quedó solo y por las noches lloraba llamando a su mami. «Mamá, mamá», decía. «¿Dónde estás, mamá?». Hasta que una noche salió a caminar por la ribera del río, llamando a su mamá. «¿Dónde estás, mamá?», decía, y lloraba. De pronto, apareció aquella mujer que un día lo salvó. Lo tomó de la mano y juntos caminaron por los bosques, las montañas y los poblados por toda una eternidad. Y pues ahí está la historia de Un hijo para la Llorona. Está buena, digo, es diferente a todas las historias que conocemos sobre la Llorona. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Los hombres, a final de cuentas, qué malos somos con las mujeres para que hagan terribles cosas, ¿no? Y pues ahí está esa historia. Espero que les haya gustado. En un momentito más vamos a leer otra historia. También recuerden a la gente que pues está pagando esta suscripción que si quieren algún tipo de saludo o lo que sea, pues adelante, lo pueden pedir y con gusto se los mando, ya sea en el programa. No creo que en este podcast, no creo que sea el lugar indicado, pero igual cualquier saludo pues es bienvenido, ¿no? Mientras tanto, vamos a seguir hablando de lo importante que es la Llorona en México, ¿no? Hablando sobre historias, sobre leyendas. Fíjense que mucha gente ha mencionado cuando habla acerca de la Llorona y que la escuchó, la llegó a oír. Dicen que cuando uno la escucha cerca es porque está lejos. Y cuando la escuchan lejos, cuidado. Cuidado. Está más cerca de lo que crees. Vamos a contar esta otra historia que pues ahora sí que tuve la oportunidad de escribir antes de iniciar con este primer episodio sobre la Llorona. Espero de todo corazón que les guste, porque pues cuando escribo me inspiro realmente en la gente que lo va a escuchar. Y pues sí, espero que la imaginen así como cuando yo la estoy escribiendo y que la puedan disfrutar. Esta historia que voy a contar a continuación se titula La Nueva Llorona. Estela vivía con su esposo y sus 2 hijos, Adán y Pedro. Ella era una madre de familia súper cariñosa. Le encantaba llevar a sus hijos a las fiestas infantiles y siempre
subía fotos de ellos en sus redes sociales. Un día, su esposo llegó a altas horas de la noche, muy tomado, de una fiesta con sus amigos. Estela bajó a la sala en donde se había quedado dormido. Al momento de acomodarlo, notó que de la mano se le cayó el celular. Ella lo tomó con su mano y al momento de ponerlo en la mesa, notó que había muchas notificaciones. Algunas de ellas algo extrañas, porque la persona que las enviaba no estaba registrada en el celular. Al principio no quiso poner mucha atención. Su prioridad era acomodar a su marido para que éste no se ahogara de borracho. Pero después, los mensajes seguían llegando. Ella tomó el dedo del marido y desbloqueó el celular. Quedó sorprendida al ver que los mensajes venían de la supuesta amante de su esposo. Estela comenzó a investigar esto en las redes sociales sobre ella y encontró que tenía un bebé que se parecía muchísimo a su marido. Ella estaba furiosa y a la vez triste de lo que había pasado. Al día siguiente, su marido habló con ella sobre la tremenda fiesta que había tenido con sus amigos y ella solo le seguía la corriente, hasta que no pudo más, y le preguntó sobre aquella mujer que le enviaba tantos mensajes. Él le contestó que se trataba de una broma de sus amigos, pero ella no le creyó y le mostró las fotos del bebé. A él no le quedó más que entre llanto confesarle lo que había pasado, que ese bebé era de él, pero fue un error totalmente. Estela le pidió a su esposo que se fuera de la casa, y él lo hizo. Mientras ella lloraba y lloraba por su matrimonio, los demonios rondaban por su mente y le decían que hiciera cosas horribles. Ella estaba muy triste y decidió escuchar a los demonios. Si su esposo no quería a su familia, de nada serviría que estos siguieran vivos. Estela tomó un cuchillo de cocina, fue al cuarto de sus hijos y mientras estos dormían, Estela cometió el peor de los actos. Después de que entró en sí y vio lo que había hecho, no pudo soportarlo. Sus gritos eran desgarradores. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Qué hice? Tomó el cuchillo y se lo encajó directamente en el corazón, para así dar fin a su vida. Como Estela, hay muchos casos en los que las familias quedan destruidas por las malas decisiones que tomamos. Y después de esa noche, la casa de Estela ya no fue habitada. Los vecinos aún dicen que esta casa quedó maldita después de esto. Y hasta el día de hoy se siguen escuchando los lamentos y los gritos de la nueva Llorona. Espero que no se hayan asustado tanto con ese grito. Y pues sí, esto es la historia que pues acabamos de escribir. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado en sí el primer programa en general. Y pues no se olviden, cada semana, cada miércoles, en punto de las 9 de la noche, hora central de México, va a haber un nuevo capítulo de aproximadamente 30 minutos, es lo que dura cada capítulo. Y vamos a estar hablando acerca de algún caso en particular. En este caso pues tocó hablar de La Llorona, pero si quieren ustedes sugerir algún tema en específico que quieren que toquemos, que contemos algunas historias, adelante, Todos son bienvenidos. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias por apoyar el proyecto de Midoscope.
Y no se olviden de lo siguiente. No se olviden que en el podcast de Miedoscope, el miedo no tiene horario. Que descansen.